esta ocasión en la revista Sin Recreo nos acompaña el maestro Antonio Pino Méndez, catedrático de la Universidad Veracruzana, quien es reconocido por sus publicaciones y su participación en docencia en la Universidad Veracruzana y en diferentes instituciones de educación superior en México. Antonio Pino Méndez, siempre te has desempeñado en el ámbito universitario, aunque tuviste una época de tu trayectoria profesional como docente en bachillerato, en la prepa, pero últimamente tus últimos años los has dedicado a la educación universitaria, a la educación superior, a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Desde tu experiencia, para ti, ¿qué es ahorita la universidad, Antonio? Buenas tardes y gracias por la invitación. En efecto, gran parte de mi trayectoria profesional se concentra en la Universidad Veracruzana, en el ámbito universitario, para decirlo en forma más genérica, porque he también trabajado en instituciones privadas de licenciatura y de posgrado, y pues ya son más de 3 décadas de trabajo allí, lo cual me permite tener una visión pues obviamente muy personalista de lo que es la educación superior y de los elementos básicos que acontecen en ella, ¿no? Evidentemente que no podemos sustraernos a las políticas mundiales que se trazan al respecto y que tienen que ver con el elemento este de la pertinencia de la educación superior en términos de su cobertura y su impacto social. Son dos aspectos importantes de la pertinencia, y el tercer elemento importante de la misma es el de la calidad. Todo esto pues es una envoltura que recubre distintos quehaceres, distintos actores en las entidades universitarias, y la perspectiva que yo veo actualmente en lo que corresponde a América Latina es que hay algunas conductas miméticas con respecto a los lineamientos que se establecen para el sector en Europa. Por ejemplo, en Europa se creó hace unos años un organismo que tenía que ver con la coordinación general de las universidades de Europa. Bueno, pues se hizo algo similar a ello en América Latina. O sea, hay una serie de vacíos que se van cubriendo, pero de manera mimética, con políticas en otros países, y hace falta direccionar una política propia en América Latina. Sabido es que la universidad latinoamericana es desigual, tiene un desarrollo desigual, ha tenido distintas facetas de expresión en los diversos países, pero hay elementos que las hermanan. Por ejemplo, el afán de la cobertura de la matrícula es un fenómeno importante que rebasa las fronteras de un país. Sí se da en México en la década de los años 70, que es un primer jalón fuerte. Igual pasa en otros países de Latinoamérica. Entonces estamos ante una serie de fenómenos que se van dando de manera más o menos semejante en las distintas universidades, habida cuenta que hay diferencias regionales. Sin embargo, algo es lo que nos indica que haya una coincidencia en muchos aspectos. Pero la etapa del crecimiento de la matrícula ha, digamos, agotado en cierta manera sus posibilidades, en el sentido no de que ya se haya cubierto la demanda, sino en el sentido de que se han ido sobreponiendo otras políticas, la política de la calidad, la política de la racionalidad del gasto, que es muy fuerte en este momento, y que lo estamos viendo en el caso particular de nuestro país, con un ajuste en los presupuestos para educación superior. Igual lo vemos en Europa. Por ejemplo, en Europa el programa de movilidad estudiantil, el programa de becas, son dos programas que están seriamente limitados ya en Europa, y antes eran como los programas estrella de las instituciones de educación superior europeas, porque eso permitía que los estudiantes tuvieran
múltiples experiencias en distintos países, conviviendo con distintos estudiantes y proyectos formativos. Pero ahora esto también se ha ido acotando. Para el caso de Latinoamérica no es la excepción, porque acá pues hemos visto una crónica reducción de recursos. Hemos observado un constante golpeteo de algunos sectores sociales en contra de la universidad pública. ¿Pero eso a qué se debe, Antonio? ¿A qué se debe el golpeteo y la reducción presupuestal? Bueno, precisamente tiene que ver con la idea de algunos sectores políticos y sociales dominantes que piensan que la universidad, como está funcionando, no es pertinente a sus proyectos, a sus intereses, y entonces empiezan a aplicar reducciones en distintos ámbitos. Por ejemplo, si se atiene uno al punto relacionado con la cobertura, con la matrícula, en el caso mexicano, por ejemplo, estamos en una relación no proporcional de cada 3 estudiantes en edad de estudiar la universidad, educación superior, de cada 10 estudiantes están 3 en la universidad. Se intenta en este sexenio pasar a 4, lo cual realmente pues, es muy poco, es irrelevante. ¿Y quiénes llegan, Pino? Pues mira, generalmente hemos estado notando que aparte de que llegan, en el caso de la universidad pública, pues llega un gran sector que viene de lo que se llama clase media, que ya sabemos que es un concepto muy movedizo. Sin embargo, dentro de ese estamento social hay distintos niveles y pues lo que se ha observado ahora es que el sector que todavía puede llegar a la universidad es un sector de clase media baja, pero cada vez con una menor presencia en el sector. ¿Por qué? Porque por la otra parte la educación privada está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Si en este momento tenemos aproximadamente 3,5 millones en México de matriculados, de esos 3,5 millones, ya poco más de 1 millón corresponden a la matrícula de la educación privada. Entonces, esta creciente presencia de la educación privada está, digamos, dándose de manera proporcional al decrecimiento de la matrícula de las universidades públicas. Esto obviamente obedece a un proyecto de largo aliento de los grupos, de las oligarquías de los distintos países en que estos fenómenos ocurren, pues que solo les interesa aparentar que están apoyando la educación superior, pero a final de cuentas lo que ellos quieren es ir dosificando los esfuerzos, los recursos, para que solamente un pequeño grupo tenga acceso y el resto pues se conforme con lo que tiene, ¿no? ¿Y cuáles son los escenarios posibles en un futuro? Bueno, en términos de una perspectiva netamente burocrática, pues hay una serie de topes para el crecimiento que va a ser allí muy difícil que se modifiquen, porque modificar ese criterio tope, es decir, abrir más las puertas a los jóvenes en edad de estudiar. Recordemos que nada más en Latinoamérica hay 20 millones de jóvenes en edad de estudiar que no están trabajando ni estudiando, y de esos 20 millones, 7 corresponden a nuestro país. Entonces, en la perspectiva burocrático-oligárquica, pues no creo que vaya a haber mayores perspectivas de cambio, porque ellos están por una creciente racionalidad del gasto, de los recursos. Y desde el otro sector tendría que empujar la sociedad civil organizadamente para demandar un derecho que tiene que hacerse efectivo. Y en el caso de la universidad pública, ¿qué es lo que está haciendo ante este riesgo? Yo considero que poco porque ha habido más bien una actitud defensiva de quienes dirigen las universidades públicas. ¿Cuál es la perspectiva social que se tiene de la universidad? Bueno, ciertamente hay que reconocer que en la universidad hay un desarrollo desigual. No todas las áreas de oportunidad que la universidad tiene han sido capitalizadas adecuadamente, suficientemente. Creo que a la universidad le hace mucha falta, evidentemente, una vinculación con sectores productivos, pero no en la línea de convertirse en mimetizarse con el sector productivo, sino en la perspectiva de esa vinculación para que los estudiantes también tengan una
una práctica profesional, pero también sin perder de vista el impacto que hacia la sociedad debe tener, sobre todo con los sectores sociales que más lo necesitan, ¿no? Y es ahí donde tenemos un talón de Aquiles tremendo, una debilidad orgánica tremenda, porque las universidades a veces parecen entes aislados de la sociedad que no están respondiendo a requerimientos de la sociedad. Entonces el impacto que a veces se quisiera tener o que se debería tener no es el esperado. Comúnmente hablamos de universidad privada y de universidad pública. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí lo que sucede es que la universidad pública se distingue por el hecho de que, si bien no abre totalmente sus puertas, porque hay criterios para el ingreso, pues todavía la cuestión económica es simbólica, o sea, los alumnos pagan una cuota semestral o de inicio cuando se inscriben, y esa cuota no se vuelve a repetir en el resto del semestre y en el resto del año. Solo se paga 2 veces, ¿no?, cuando se inicia el nuevo semestre. En el caso de las universidades públicas, están sujetas a otro régimen que implica que el estudiante debe tener capacidad de pago a sus padres para estar constantemente pagando como una especie de renta, ¿no?, una renta mensual, que al final de cuentas haces un balance, y pues una licenciatura tiene un costo de entre, no sé, dependiendo de la universidad privada de que se trate, pero no quiero manejar cifras, pero son costos elevadísimos, sobre todo porque hay niveles hay clasificaciones en la universidad privada. Entonces, pues hay algunas en donde te cuesta 80,000 el semestre, como en otras te puede costar 14,000 o 20,000 pesos, ¿no? Y luego los procesos de titulación. Entonces es claro que el elemento distintivo estaría por el lado de lo financiero. Hay otro tipo de elementos distintivos, como el relativo a los planes de estudio, a la orientación de la formación. Evidentemente que en una universidad privada la orientación de la formación está más dirigida hacia la formación de cuadros para la empresa privada, hacia la formación de una mentalidad estatista, una mentalidad conservadora, etcétera, ¿no? Y todavía en la universidad pública podemos encontrar algunos elementos disruptivos que pueden plantear expectativas de otra naturaleza, ¿no? Aunque esto pues no es una afirmación, digamos, homogénea, que marca una homogeneidad. En la universidad pública hay también sectores muy conservadores. En algunas áreas de conocimiento son ultra conservadores, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que va a enfrentar en un futuro inmediato la universidad pública, Antonio? Pues mira, creo que básicamente el que está ya prefigurado, porque ya se viene dando desde hace unos 20 años para acá, es el problema del financiamiento. Creo que ahí está el talón de Aquiles, o uno de los talones de Aquiles, porque definitivamente la tendencia neoliberal de los estados-nación va avanzando hacia una ausencia o a una disminución de responsabilidades con respecto a la educación superior. Me parece que hay muchos síntomas ominosos de esto, lo estamos viendo en este sexenio con mayor claridad. Por ejemplo, había un presupuesto aceptable para la ciencia y acaba de ser recortado. Entonces, lo que se anunció y en la campaña del actual presidente cuando era candidato, que se anunció como un incremento sustantivo, se vino abajo. O sea, se erosionó con 2 tijeretazos, con 2 recortes, se vino para abajo. Entonces, en cambio, si uno compara lo que le dan a la universidad pública con lo que le dan a los partidos políticos, te das cuenta cuál es la prioridad, ¿no? La prioridad es tener el control del voto, tener el control de las mayorías, y no tanto que las mayorías se preparen en las universidades. Desgraciadamente hay esa gran paradoja que no vamos a poder resolver próximamente, y que, bueno, pues a lo mejor nuestra esperanza es que hubiese un cambio de orientación política en el país o en los países. ¿Y cuál es la participación finalmente de la comunidad universitaria, desde los estudiantes, las autoridades, los investigadores, los docentes, incluso los padres de familia ante esta realidad? Pues mira, es que pulula en la sociedad un síntoma muy fuerte, que es el de cada vez avanzar hacia una sociedad de menos compromisos en todos los aspectos, en la vida personal, en la vida interpersonal, dentro de la familia. Y esto está impactando severamente en las universidades, hablando de las universidades públicas, porque definitivamente hay una especie de amnesia. Por ejemplo, en cuanto al personal académico, por datos estadísticos que se tienen, la mayor parte de los académicos del país, del ámbito universitario, ya son académicos de más de 50 años de edad.
con más de 25 años de servicio. Hay un conservadurismo tremendo en esas posturas. En el sector estudiantil, dentro de la universidad, hay controles burocráticos muy fuertes de las representaciones estudiantiles. Hay reglamentos que limitan mucho la participación y la representatividad de los grupos estudiantiles. Y todo esto se va reproduciendo a nivel de aula. Hay autoritarismo en las aulas, hay grupos de profesores que le apuestan a un conservatismo tremendo, a un estatismo tremendo. Y todos esos son elementos que van configurando un escaso nivel de participación, ¿no?, de las personas. Hay como una especie de confort, pero un confort contradictorio dentro de un contexto de crisis generalizada y de rompimiento de muchas estructuras axiológicas y de tipo funcional con respecto a la universidad. Ahora, Antonio, hemos visto que los rectores de muchas universidades se han agrupado ante ciertos atropellos de la universidad pública y de la educación en general. Se han agrupado, hay estudiantes a nivel nacional de la UNAM, de la UB, de la Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional, que se están agrupando en estos momentos. ¿Cómo ves ese movimiento ahorita? Bueno, indudablemente que eso es positivo y mucho en ello contribuye, por ejemplo, el manejo de las redes sociales, las nuevas formas de comunicación. Pero también hay que decir que esta emergencia de esta, digamos, opinión universitaria que se puede ir configurando más allá de las fronteras de un estado, también topa con un contexto en donde hay mucha violencia, en un contexto donde hay una gran impunidad, y eso también obstaculiza las posibilidades de que crezca un movimiento universitario nacional. Tradicionalmente cada universidad es una entidad separada. Entonces, veo que hay un panorama complejo, porque ese clima de impunidad que existe, de delitos que se cometen que no tienen castigo, de embosamiento de la delincuencia, de muchos factores que tienen que ver con en la distorsión de la vida social actual, todo eso también impacta mucho en las inquietudes de quienes pretenden organizarse, por una parte. Por otra parte, hay un desencanto. Ese desencanto, para revertirlo, va a llevar mucho tiempo. Y ese desencanto, fundamentalmente, lo notamos en primer nivel en una especie de divorcio entre la sociedad civil y la llamada sociedad política, partidos políticos, instituciones, funcionariado, etc. Y por otro lado, el desencanto que tiene que ver con el hecho de que después de tantas décadas no vemos mejoría sustancial en la vida del país. Todo esto va creando escenarios complejos que minan el interés de las personas en organizarse, luego ven más de lo mismo, hay decepciones en políticos, decepciones en partidos, decepciones en líderes, etc. Y obviamente pues cuesta mucho trabajo ir a contracorriente, es lo más complicado, ir a contracorriente. Dos cosas para finalizar, Antonio Pino. Los asuntos universitarios se han politizado porque a veces por ahí se ha cuestionado o se han visto algunos fantasmas. ¿Tú lo crees así? Bueno, evidentemente que son fantasmas, pero son fantasmas que invoca a quien le conviene invocarlos, ¿no? Por ejemplo, si la universidad se mantiene como una entidad pasiva, que no se mueve en ningún sentido, y de repente empieza a haber inquietudes allí, los que son partidarios del statu quo, de la defensa del estado de cosas, pues les parece que hay fantasmas allí. Pero por esencia la universidad tiene que estar vinculada con la problemática política, no puede ser apolítica la universidad. Creo que es una falacia decir somos apolíticos, tenemos que tomar una posición. Es cierto que en la universidad pueden circular libremente ideas, pueden circular ideologías, pueden circular expresiones de tipo político diversas, y ahí pues cada actor toma sus posturas. Pero eso mismo nos compromete a reconocer que la universidad es un espacio público o una esfera pública que tiene un fuerte contenido político. No se puede negar. Lo que pasa es que pues, no hay posiciones hegemónicas. Las ha habido en otros tiempos, pero pues, también hay sectores o actores sociales que intentan zafarse de esos controles y presentar opciones distintas. Lo que sí es que hay una dispersión tremenda. Y te voy a decir una cosa.
En esta dispersión tremenda que hay en el sector, por ejemplo, estudiantil, mucho influyen los planes de estudio, cómo están diseñados. Por ejemplo, los sistemas de créditos, que ya están en todas las universidades o en casi todas las públicas, pues es un factor, constituye un factor que está disgregando a los estudiantes. Entonces, los valores como solidaridad, colaboración, acercamiento, todos estos valores se han trastocado porque hay un individualismo creciente en el alumnado y esto crea una enorme dificultad, es una rémora compleja de superar para poder generar avances de otro tipo y que la universidad sea realmente una caja de resonancia de la sociedad. No lo es en este momento suficientemente, ¿no? Oye, y en ese sentido, estamos en deuda. La sociedad está en deuda con la universidad y la universidad está en deuda con la sociedad. Bueno, yo haría unos matices. Creo que si lo vemos desde el punto de vista de que con la universidad alguien está en deuda, bueno, en parte la deuda radica en las élites políticas que toman decisiones. Eso, en ese sentido, hay una deuda con la universidad. No sería, digamos, una deuda de la sociedad, sino matizando, precisando los términos, ¿no? Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, yo considero que la universidad sí está en deuda con la sociedad, entendida la sociedad como la sociedad civil. ¿Por qué? Porque todavía mucho de lo que pasa dentro de la universidad no tiene impacto suficiente hacia afuera, ¿no? Se hace investigación, pero con poco impacto social. Se hace docencia con escaso impacto social. Entonces, este tipo de situaciones sí nos marcan un déficit de la universidad pública hacia la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad hacen falta médicos y no hay suficientes médicos. Y además los estudiantes de medicina no van a las comunidades ya, van hasta que hacen el servicio social. Sí. Pero durante su etapa formativa es muy difícil que vayan. De repente en una materia un profesor preocupado por lo social los lleva a una brigada, un brigadeo, pero no es una política general, ¿no? Por ejemplo, para que hubiera esto, hablando de medicina, teníamos que tener un hospital universitario. Por ejemplo. Y por ejemplo, en el caso de la UE jamás ha habido esto. Otras universidades lo han tenido en otros tiempos. Y bueno, pues ciertamente hubo algunas desviaciones, pero para las cosas como están actualmente y para cómo funcionan las instituciones de seguridad social oficiales, sería muy bien que una universidad tuviera un hospital universitario atendiendo todas las disciplinas. Y no solamente en el campo de la salud biomédica, sino la salud física, la salud psicológica, la salud mental, o sea, muchísimas cosas que se podrían hacer a través de un hospital universitario, pensando en forma más abierta, ¿no? La función y el impacto social de la universidad. Y podríamos ir viendo por áreas de conocimiento cuál es el impacto que se tiene. Hay mucha simulación, Gerardo, hay mucha simulación a ese respecto. Y también hay una especie como de confort del profesorado, de lo académico, de solo agotar su trabajo en las cuatro paredes del aula. Creo que eso hay que reconocerlo y es como parte también de una autocrítica personal. ¿Recuerdas de aquel artículo de los indignados? ¿Tú crees que hay universitarios indignados en este momento por los atropellos diversos a la universidad pública? Pues mira, son indignaciones todavía coyunturales. Por ejemplo, tenemos el caso de la UBEC. Sí, hay una indignación coyuntural, pero es una indignación mediatizada. Te puedo poner como ejemplo, dos situaciones. Cuando se convocó por redes sociales a través de un comité independiente de defensa de la universidad pública a que los alumnos participaran, la participación fue como de ¿qué dijéramos? Un 10% de lo que es el total de alumnos de la universidad. Un 10% se movilizó, muy pocos profesores. Apenas se convoca desde las esferas oficiales a una manifestación pública y entonces se vuelca a la universidad. O sea, estamos todavía en esa línea línea delgada que separa lo que sería la toma de conciencia verdadera de una, digamos, conciencia reactiva ante un llamado institucional, ¿no? Como que todavía hay aquello de que, bueno, si me llama la autoridad máxima, voy. Si no me llama, pues que vayan los que quieran, que vaya a misa el que quiera. Parecen llamados a misa las otras convocatorias. Entonces, por ese lado, yo digo que hay un comportamiento reactivo coyuntural, nada más. Todavía no hay una reactividad completa, nacional. Quizá podría estarse potenciando si se siguen generando
reducciones al financiamiento, si se empieza a ver con más claridad de que son más universidades las que están poniendo en riesgo su viabilidad pública por una reducción brutal de los recursos financieros, ¿no? ¿Qué nos falta finalmente, Antonio? ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos hacer para defender la universidad pública y la educación pública en general? Pues hay dos, en mi opinión hay varias rutas y que no son excluyentes una de otra. Por ejemplo, si fijamos el punto en lo que es la academia, habría que seguir apostándole y comprometerse con una educación de calidad, de acuerdo con los criterios, conceptos, teorías y parámetros que se puedan instrumentar en cada área de conocimiento de la universidad, en sus distintas áreas de conocimiento. Yo digo, la calidad no sería lo mismo en el área técnica que en el área humanística, habría que ir haciendo matices allí. Eso es lo primero, que es un compromiso ineludible, es un compromiso no solo ineludible, sino impostergable también, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que tendríamos que apostarle a la renovación constante de los planes de estudio y nuestros métodos de trabajo y nuestra formación misma, ¿no? Para que esto se refleje en una formación distinta de las nuevas generaciones. Un tercer punto tiene que ver con el impacto social de lo que hacemos. Y aquí yo pienso que por área de conocimiento la universidad tendría que ver de qué manera el área A va a impactar en la sociedad, de qué manera el área B, porque eso en los planes del trabajo de los rectores no está muy claro, ¿no? Sí se habla de brigadas de aquí, brigadas allá, pero son acciones coyunturales. O se establecen casas de la cultura o centros de apoyo cultural y educativo en algunas regiones del estado, pero eso es insuficiente todavía. Tendría que hacerse un diagnóstico y una propuesta concreta por cada área de conocimiento, cómo va a impactar en la sociedad el conjunto de carreras que tú coordinas, que tú diriges, ¿no? A partir de las áreas que existen. Ese sería un tercer elemento. Y una cuarta ruta para defender la universidad pública tiene que ver con la gestión y la justificación adecuada del financiamiento. O sea, no podemos nada más pedir incremento sin tener claro en qué se va a gastar. Y allí, pues eso implica una buena planeación, unos buenos proyectos institucionales y también implica pues el mejoramiento de la capacidad instalada, de la planta de académicos. La UV, por ejemplo, y en general la universidad, su educación pública en México, la universidad pública tiene un bajo índice de profesores de tiempo completo, por ejemplo. Hay una situación económica de profesores muy mal pagados en la universidad pública. Eso implicaría una derrama económica mayor. Y también habría que pensar, pues, por el lado del equipamiento tecnológico que se requiere en las universidades, porque hasta ahorita el poco equipamiento que se otorga o que se realiza es porque son proyectos especiales. Ya del presupuesto corriente no se tiene casi nada para esto. Sí hay un adelgazamiento frecuente y esto, pues, es muy lamentable. Necesitamos una visión de Estado con respecto a la educación superior, porque es un sector muy estratégico para la vida del país. Ahora, si para los políticos actuales no lo es, pues ya estamos viendo que no lo es por las decisiones que han venido tomando, ¿no? Y yo creo que pues, lo que hay que procurar es una vuelta de tuerca en ese sector, pero para eso necesitamos otro tipo de políticos, con otra visión de las cosas, ¿no? Muy bien, pues Antonio, te agradezco mucho a nombre de la revista Sin Recreo tu participación en este programa. Yo espero que en otra ocasión se dé para tratar otro tema también de educación, que es tu especialidad desde hace muchísimos años y además de ser un amigo de la revista Sin Recreo desde hace muchísimos años. Te lo agradezco mucho y espero tu participación en otra ocasión. Pues te agradezco la invitación y ya sabes, siempre dejamos cosas en el tintero. Si más adelante existe la posibilidad de retomar algunos temas, con mucho gusto. Te agradezco. No, muy amable. Gracias. Gracias.